Bueno, después, en el ínterin también hay otra cuestión que tiene que ver con los límites, que es que en 1890 hay una iniciativa, una primera iniciativa del ingeniero Gregorio Soler de aprovechar el río Uruguay, sobre todo las cascadas de Salto Grande, de hacer un aprovechamiento hidroeléctrico de esas cascadas, ya desde 1890. Eran unos visionarios, ¿no? Después de ese planteo del ingeniero Soler, que no tuvo mayor receptividad por parte del gobierno, vienen otros grupos de ingenieros que plantean lo mismo. Les gusta la zona de Salto Grande para hacer una represa. Siguen, más o menos cada 10 años hay un planteo de algún grupo de ingenieros o algún ingeniero suelto que vuelve a plantear el tema, tanto en Argentina como en Uruguay, del aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande. Este, Ese tema se empieza a tomar en serio a partir de la década de 1930, ya cuando, digamos, como que Inglaterra ya estaba en un proceso, si bien no se puede decir decadencia, pero estaba, eh, digamos, tocando retirada, ¿no? Y bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial y ya ese proceso de que Inglaterra retrocede se va consolidando en paralelo al ascenso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la inmediata posguerra, 1946, se negocia y se firma en 1947, gobierno de Perón, el, un protocolo para el aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande, que es un primer paso muy importante, este, porque de alguna manera la intención de aprovechar de construir la represa de Salto Grande supone arreglar el tema de los límites, ¿no? Si bien son cuestiones que están separadas, pero están muy estrechamente vinculadas. Entonces, 1946-47 se produce ese acuerdo entre el presidente Juan Domingo Perón de Argentina y el presidente Tomás Berreta de Uruguay. Tomás Berreta fallece al poco tiempo y queda como gobernante uruguayo el vicepresidente Luis Valle. Y como todos sabemos, Luis Valle y Perón se empezaron a llevar mal. También en el interín hubo presiones de Estados Unidos, distintas cuestiones, ¿no? Porque, digamos, se habían aprobado los tratados de Bretton Woods, Estados Unidos quería dolarizar el mundo, y bueno, había presiones de distinto tipo que hicieron que durante los siguientes años, sí, prácticamente hasta la caída de Perón en el 55, todos esos temas tanto de límites como de la represa quedaran en stand-by, ¿no? Toda la relación de Uruguay con Argentina se congeló. Entonces, después, pasado digamos, una vez que triunfa la fusiladora, se vuelven a reencauzar las relaciones entre Argentina y Uruguay y, y resurge el tema de la Comisión Técnica de Salto Grande que había sido creada por el protocolo firmado por Perón. Se forman, los dos países mandan sus delegaciones y se forman también comités populares de ambos lados del río, comités populares pro represa. Eso es muy importante porque, digamos, todo el tema, tanto de los límites como de la represa, tuvo un apoyo popular muy importante de ambos lados, ¿no? Bueno, en 1961 se firma el Tratado de Límites del Río Uruguay. Hito muy importante, que de alguna manera va allanando el camino para todo lo que viene después, ¿no? Es un proceso bastante rápido y dinámico que viene a partir de 1961. En la década de los 60 también, por ahí, 1960, 61, 62, se produce digamos, se manifiesta la intención de la provincia de Entre Ríos de construir un puente sobre el río Paraná, porque la provincia de Entre Ríos estaba aislada hasta ese momento, ¿no? Y ya en 1960
había una cantidad de autos, vehículos automotores de distinto tipo, se estaba volviendo bastante común tener auto y fabricar autos. Este, entonces, como que era necesario construir puentes sobre el río Paraná, pero sigue el mar de fondo aquel de la eventual guerra entre Argentina y Brasil. Entonces, construir puentes sobre el río Paraná desde el punto de vista de los militares argentinos, era allanarle el camino al ejército brasilero para que llegara hasta Buenos Aires, poco menos. Entonces no querían de ninguna manera construir un puente sobre el río Paraná. Digamos, todo el tema de los puentes sobre cursos fluviales navegables era competencia del gobierno nacional. Y digamos, los ríos, ¿no? Los ríos navegables son de jurisdicción nacional. Por lo tanto, en las provincias lo que tuvieron que hacer fue un túnel subterráneo. Pero, visto desde Brasil, un túnel subterráneo podía significar que los argentinos querían invadir Brasil o Uruguay. Entonces, sí, gran problema. Es decir, la siguiente movida fue que Brasil, ya estamos en plena dictadura militar en Brasil, ¿no? 1964, sí, 64, 65. Brasil empieza a negociar la represa de Itaipú con Paraguay, que también estaba Alfredo Stroessner, ¿no? Bueno, entonces, en 1966 se firma el tratado, la declaración, una declaración de los cancilleres de Brasil y Paraguay, por el tema de la construcción de la represa de Itaipú. Y bueno, en el contexto de la eventual guerra entre Argentina y Brasil, los militares argentinos vieron la eventual represa y dijeron, bueno, lo que quieren los brasileros es juntar agua para después abrir la canilla e inundar Buenos Aires. Entonces, la respuesta fue, bueno, vamos a conversar, a ver qué hacemos con el túnel subfluvial, la represa de Itaipú, todas esas cuestiones en el marco de las hipótesis de guerra, no iban a llegar a nada, ¿no? Así que se sentaron a conversar y en 1967 los cancilleres firman una declaración por la cual dan inicio digamos, a las negociaciones del Tratado de la Cuenca del Río de la Plata, que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Todos los países involucrados en la cuenca del Río de la Plata y de los dos grandes ríos, ¿no? Uruguay y Paraná. Y bueno, entonces en ese marco de integración más amplio es que se allanan todos los demás temas. Entonces, en 1967, te decía, se firma esta declaración de los cancilleres de los 5 países y en 1969 se firma el Tratado de la Cuenca del Plata, que da origen al Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata, que todavía existe y tiene sede en Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, todo el tema de las hipótesis de guerra y las paranoias, desembocaron en algo productivo, ¿no? Porque se tuvieron que integrar para desarmar de alguna manera, desmantelar las hipótesis de guerra. O sea, para eso sirve la integración. Bueno, y allanado ese tema con todos estos tratados que te estaba diciendo en 1969, en 1973 apenas asume Perón de vuelta, lo primero que hace es firmar el Tratado del Río de la Plata, o sea, que crea la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, que tiene sede en la isla Martín García, y ahí se arregla el tema del islote de Timoteo Domínguez, que es un islote de las sedimentaciones, ¿no? Un islote que va creciendo. Y bueno, hoy en día ya creo que están por demarcar la primera frontera terrestre entre Uruguay y Argentina, y entre Martín García y Timoteo Domínguez. En 1974, en abril, poco más de un mes antes del fallecimiento de Perón, empiezan las obras de la construcción de la represa Salto Grande. Y al año siguiente, ya con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, en 1975 se firma el Estatuto del Río Uruguay, que crea la CARU y todo el sistema de administración conjunta, compartida del Río Uruguay, igual que se había hecho con el Río de la Plata. O sea, en todos estos
tratados de límites. Si vos ves, por ejemplo, los hitos más importantes, esto, el protocolo de 1946-47 y los tratados de 1973-75 y la construcción de la represa de Santo Grande, está, digamos, tiene un rol protagónico Juan Domingo Perón. Y vos me habéis consultado sobre la visión latinoamericana de Perón, que es muy importante. O sea, penetrar en ese tema sería como para otro audio, ¿no? Pero este, Perón consideraba que el mundo, o sea, la comunidad mundial, es el resultado de un proceso de integraciones sucesivas que van desde los pequeños grupos de las tribus, los clanes de recolectores nómadas y cazadores nómadas, pasando por las ciudades, las naciones, los grandes imperios, ¿no? Estábamos, decía Perón, en ese momento, en su primer gobierno, 1950, de acuerdo a su criterio, en esa época, 1950, más o menos estaba terminando el ciclo de las naciones y dando inicio, digamos, al ciclo de los estados continentales. De ahí el acuerdo de Perón el acuerdo, ¿vale? La, la afinidad, digamos, afinidad ideológica entre Perón y Metol Ferré. Este, O sea, Perón era muy partidario de la construcción de un Estado continental, en el cual incluso, decía Perón, si hay que borrar las fronteras, las borramos, este, del punto de vista aduanero, ¿no? Este, entonces, ese es digamos, una visión más filosófica, ¿no? Obviamente que había una cuestión pragmática de fondo, ¿no? Porque, digamos, la época de los estados continentales se configura por el hecho de que el país, digamos, más importante en 1950 ya era Estados Unidos, y Estados Unidos es un estado continental. Este, lo mismo que lo era la URSS en aquel momento, ¿no? O lo fue China, o lo es ahora China. Son estados continentales, estados de dimensiones gigantescas, los que más o menos tienen una existencia, digamos, son jugadores en el mundo, ¿no? Este, entonces Perón planteaba eso, si para nosotros ser jugadores en el mundo tenemos que integrarnos. Y la integración pasaba, sí, para Perón, digamos, en 1950 prácticamente no había ningún proceso de integración iniciado, entonces él echó mano del viejo tratado ABC, que se había firmado en 1915 entre Argentina, Brasil y Chile. Entonces pretendió reflotar el ABC, no tuvo suerte porque además el gobierno de Getúlio Vargas terminó en 1954 con el suicidio y bueno, y en el 55 terminó el gobierno de Perón. Digamos, pero de alguna manera esa visión integracionista de Perón fue la que echó a andar un montón de caminos que se fueron construyendo con posterioridad, ¿no? Sí, el único organismo latinoamericano que había en la época de Perón, que se creó en 1948, era la CEPAL. Todos los demás son posteriores a 1955. Lo cual no significa que sean de la ideología de la Revolución Libertadora, porque digamos, la CELAM, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, tiene muy poco que ver con la Revolución Libertadora, porque por el hecho de que los países implicados son todos los países latinoamericanos. Solo por ese hecho ya, digamos, no se le puede, digamos, adjudicar a un organismo internacional una influencia tan grande desde una corriente ideológica de un solo país. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, el peronismo tuvo un rol protagónico en eso y, digamos, si bien dentro del peronismo también hubo y sigue habiendo sectores que no tienen esa visión integracionista, o sea, de política internacional, que era la única política, digamos, para Perón también, ¿no? La política internacional.
Este, digamos como que el nacionalismo no integracionista o el nacionalismo cerrado dentro de las fronteras es en buena medida preperonista. No sé si antiperonista, pero sí preperonista, o sea, anterior a la concepción integradora latinoamericana de Perón, que está muy poco profundizada seguramente, porque digamos desde el punto de vista electoral tal vez venda poco, pero es muy importante considerarlo. Bueno, te lo dejo por esta. Bueno.